Visite la página web del Consejo www.quimica.org.ar. Continuamos en un Consejo le aconseja, este espacio del Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires, hoy hablando cerca del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, con la licenciada Laura Estela Verón. Ella coordina la oficina Programa Ozono y tuvo la amabilidad de aguardarnos en línea. Y bueno, vamos a continuar entonces con la entrevista. Miguel tenía una pregunta para hacerle, así que Miguel, bueno, adelante. Bien, en Rementería te habla. ¿Qué tal? Yo recuerdo haber estado como primaria gestión dentro de lo que es el OPROS, allá en el 99 en Ushuaia, cuando se hizo la teleconferencia internacional. Estuve dando una charla de cambio climático y hicimos la teleconferencia con Finlandia, donde se intercambiaron los aspectos que sufrían ellos allí en el norte y nosotros aquí, en consecuencia del deterioro que tenía la capa de ozono y además los ya agujeros de ozono que estaban apareciendo. De aquella época, yo habré estado 3-4 años más y le perdí contacto porque nos dedicamos a cambio climático. La pregunta es la siguiente: en la Argentina, ¿cómo han avanzado ustedes desde el punto de vista técnico y qué repercusión han tenido a través de la reconversión industrial que han hecho con todo el sector que afecta o que produce o que utiliza productos químicos que van a la atmósfera y deterioran esta capa? Bueno, en todos estos años, o sea, desde que prácticamente empezó este proyecto, incluso antes de que yo estuviera a cargo de la oficina, se reconvirtieron todas las empresas elegibles, ¿no? De acuerdo a los criterios del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, que es el que nos da financiación en forma de donaciones para realizar los proyectos. Reconvertimos todas las empresas nacionales o que tenían parte del capital de países en desarrollo mediante los fondos que nos destinaron ellos, y creemos, por lo menos en el momento en que se hicieron los proyectos, que reconvertimos a todas las empresas que pudimos identificar en el país y que quisieron participar, ¿no? Porque siempre en Argentina ha sido voluntario, pero la verdad que ya hemos reconvertido a más de 210 empresas, más o menos, en muchos sectores, porque, bueno, si vos estuviste sabrás que los sectores que abarcamos son muchísimos, ¿no? Exactamente, y uno de ellos era el tema de la frutilla, ¿no es cierto? Ese es bromuro, sí. El bromuro de metilo. ¿Qué lograron allí? Bueno, con el bromuro de metilo se logró la disminución del consumo. Hay un proyecto muy grande, de hecho se está terminando, digamos, en este momento, para encontrar las alternativas para poder reemplazar el bromuro de metilo, pero en realidad la eliminación total empieza a partir del 1 de enero del año que viene, o sea, todavía está en uso. ¿Es obligatoria esa sustitución para el año que viene? Y sí, porque hay prohibición de uso. Ah, perfecto. Porque el protocolo, cualquier ley, cualquier acuerdo multilateral internacional es ley suprema de la nación. Claro, pero como comentabas recién, que era voluntaria la adhesión, por eso la pregunta venía apuntado a eso, ¿no? Sí, exactamente. Siempre se fue voluntario. Lo que pasa es que en general han participado la mayor parte de las empresas, por eso que eran elegibles, ¿no? Y que tenían todo en orden, porque como se va disminuyendo la disponibilidad de las sustancias que agotan la capa de ozono a medida que transitamos estas medidas de reducción, lógicamente los precios se encarecen mucho. Entonces, si las empresas no lo hacen con nosotros, después se ven forzadas a hacerlos por sus propios medios y sin financiación. Claro, porque no le dan los costos por el alza del precio de estos productos, ¿no? Exactamente, y como el proyecto le cubre eso, entonces en general hemos tenido mucho éxito. La verdad que las empresas están muy contentas porque tanto la tecnología como la transferencia de tecnología, como lo que se les lo que han obtenido ha sido muy bueno, y tenemos mucha repercusión. Realmente esta etapa, digamos que es más fácil porque lo peor se transitó en los primeros años, diría yo. Así es, yo recuerdo que sí, que era la parte más pesada,
que como todo nuevo es pesado, pero después a través del año fue uno de los programas que mayor éxito tuvo a nivel mundial por la ejecución. No cabe ninguna duda. Lo que pasa que, bueno, al principio era difícil que comprendieran o que aceptaran de que iban a recibir un proyecto en forma de donación. Eso llamaba mucho la atención porque no es lo habitual. Claro. Pero una vez que ya se supo en el mercado, es decir, fue relativamente fácil. Incluso ahora que seguimos con otras medidas de control, nos ha resultado muy fácil el primer proyecto para eliminar los HCFC, porque ya, digamos, se conoce mucho. ¿Cómo actúan ustedes para los fabricantes de todos los productos que se venden y que han sido y que son impactados dentro de la capa de ozono? ¿Actúan en ellos, en la fabricación? ¿Hay prohibición de fabricar el bromuro y todos los elementos que conlleva el uso de los refrigerantes? Nosotros lo que hacemos es seguir las medidas de control del Protocolo de Montreal. Eso ya está establecido para todos los países. Hay dos calendarios, ¿no? Uno para los países desarrollados, otro para los países en desarrollo, que siempre tenemos más tiempo. Hasta ahora han sido 10 años de diferencia para eliminar las sustancias. Y lo que hacemos nosotros habitualmente es juntarnos con el sector privado, negociar con ellos, es decir, cada uno puede elegir la tecnología a la cual se quiere reconvertir, y a partir de ahí se preparan los proyectos con las agencias de implementación, y luego, bueno, obviamente cuando son aprobados se empieza la implementación y se acompaña a la empresa hasta que termina el proyecto y uno está seguro que las nuevas líneas de producción están funcionando correctamente. Laura, un comentario que me parece necesario para la audiencia. Mucha gente no entiende o no tiene toda la información. Tenemos que decir que este tipo de medidas que se logra un consenso y decimos, bueno, vamos a resolver este tema, lleva un tiempo más importante que colocar un semáforo o que prohibir algo de un día para el otro, porque hay empresas que están fabricando estos productos, hay una cantidad de productos fabricados que están en el mercado. Este producto se utiliza para determinadas cosas y hay que cambiar esas máquinas que utilizaban estos productos. De allí el tiempo necesario para adaptar a nuevas metodologías, ¿no es cierto? Y sí, hay proyectos realmente, depende de la complejidad de los proyectos, ¿no? Habitualmente una reconversión, si es pequeña, digamos, lleva por lo menos 2 años y puede llegar, ha pasado con tecnologías complicadas que llevaron hasta 6 años los proyectos. Y una cosa que me gustaría aclarar por algo que vos dijiste, porque siempre hay una confusión. El hecho de que por la medida de control del protocolo se diga que a partir de tal fecha no se puede ni importar ni producir una sustancia, no significa que no se pueda seguir usando la sustancia. O sea, si hay un stock, digamos, un almacenamiento en el país, o están los equipos que todavía contienen esas sustancias, por ejemplo, nosotros hemos instalado 11 centros de regeneración de refrigerantes, entonces eso sí se puede seguir utilizando. Y esto lo aclaro porque muchas personas creen que a partir de esa fecha ya no se puede hacer absolutamente nada, y no es así. Es decir, no se puede ni importar ni producir. Pero sí seguir utilizando hasta agotar stock. Exactamente. Esto es lo que yo quería aclarar a la gente, porque a veces dicen, bueno, si esto es tan malo y está prohibido, desde mañana prohíbanlo. No es tan fácil cambiar de tecnologías y, por ejemplo, decirle a la gente, se quedaron sin heladeras porque hasta que no inventemos algo... Porque además el fabricante ha tenido un riesgo económico, financiero, el cual puede caer en juicios que podrían costarle también carísimos y que no se puede de un día para el otro. Por supuesto que hay que sustituirlo. ¿Y cómo estamos en eso, en los proyectos de reconversión? Sabemos que son varios sectores, pero así a grandes rasgos nombrarlos. Muchos los sectores, pero realmente hasta ahora todos los sectores que utilizaban los CFCs, por ejemplo, que son los clorofluorocarbonos, porque son muchas las sustancias que tenemos controladas, ¿no? Pero ya hay varias sustancias que a partir del 1 de enero del 2010 no se pueden ni importar ni producir. Todo eso fue reconvertido bastante tiempo antes, o sea, las reconversiones, exceptuando lo que fueron los aerosoles medicinales, que eran para el tratamiento de la EPOC y del asma. Los que son en la aerocámara también están incluidos. Bueno, sí, cuando tenían CFC,
lo reconvertimos. Eso fue lo único que se reconvirtió un poquito más tarde, pero eso fue por una política de financiación del Fondo Multilateral. Pero nosotros tenemos un sector muy importante y reconvertimos muchos laboratorios de acá de Argentina. Pero todos, digamos, tuvieron sus proyectos de reconversión y no hubo impacto sobre la salud pública ni falta de producto, o sea, todo se pudo hacer en tiempo y forma, digamos, ¿no? Como para justamente no impactar ni al productor ni al usuario, porque acá hay que tener en cuenta todo. Sí, digamos que ahora decís que se va el año, termina todo este proceso de capacitación y también mencionaste por ahí que se termina el financiamiento de los programas. ¿Qué va a pasar entonces? No. A ver, espera, quizás me haya expresado incorrectamente. Yo no dije que se termina el financiamiento de los programas. Yo lo que dije es que a partir del 1 de enero del año que viene no se va a poder importar más bromuro de metilo, porque no producimos. Estábamos hablando de eso. Respecto al financiamiento que viene del Fondo Multilateral, sigue funcionando como ha funcionado hasta ahora, incluso este año, a fin de año, estamos negociando el nuevo reaprovisionamiento del fondo. O sea, cada 3 años se reaprovisiona el fondo de acuerdo a, por supuesto, las sustancias que hay que cambiar, los consumos que tienen los países y bueno. Y los resultados supongo también, ¿no es cierto? Bueno, sí, por supuesto, obvio. Obvio. Y todo está financiado por el Banco Mundial y por el PNUD. Por eso yo aclaré. El Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal es el sistema de financiamiento que tiene el Protocolo de Montreal. Claro. Es un fondo al cual aportan los países desarrollados en función de su porcentaje de aporte al Fondo de Naciones Unidas. Y eso lo recibe la empresa de manera totalmente gratuita, porque es una donación, no son créditos. No son préstamos ni créditos. Exacto. Claro, financiamiento sería otra palabra que uno alude a créditos que hay que devolver. No, está totalmente solventado por ellos. No, por eso, en el protocolo de Montreal, una vez que preparamos los proyectos, porque también nos dan plata para preparar los proyectos, son proyectos complejos, donde hay que hacer muchísimos relevamientos y mandar mucha información, hasta para eso también hay financiamiento, y una vez que está aprobado el proyecto, en realidad el dinero se le aprueba al país. Y después el país tiene la obligación, obviamente, de hacérselo llegar a quien corresponde, que para eso estamos nosotros, o sea... Para coordinar eso, claro, de identificar los usuarios, de fijar una estrategia, ¿no? O sea, de qué es lo que más le conviene al país. Por ejemplo, para que tengan una idea, a partir del año pasado, del 1 de enero, empezamos las nuevas medidas de control con HCFC, son hidroclorofluorocarbonos. Tenemos muchas siglas químicas. Sí. Acá la entienden perfectamente, pero yo no, y por ahí muchos oyentes tampoco. ¿En qué dónde se utiliza esa sustancia? Pero bueno, a veces yo no quiero hablar de compuestos químicos porque para el público en general es complicado, pero por ejemplo, lo que hicimos desde el año 2008, empezamos a trabajar por lo que era el consumo de nuestro país, ¿no? Como a partir del año que viene teníamos que tener un 10% de reducción del consumo, que en realidad, bueno, era más que eso, pero es difícil explicar por qué, porque es una forma en que lo calcula el protocolo de Montreal, pero, por ejemplo, el mayor consumo lo teníamos en el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado doméstico. Por eso quizás ustedes sepan que a partir de 30 de junio del año pasado ya no se fabrican más equipos de aire acondicionado en nuestro país con el HCFC 22, que era el refrigerante utilizado. Los freones, lo que comúnmente la gente escuchaba. Freones se les llamaba a los CFC más que a los HCFC. En realidad, y además eso es una marca registrada, pero por eso son... Pero digo yo que la gente entendía o escuchaba o había escuchado que en realidad es un grupo y un conjunto de compuestos químicos similares, con distintas características. Por eso, yo es para no entrar en detalles. Entiendo que es complicado para el público, pero por ejemplo, como les decía, reconvertimos todo ese sector y ahí sí tenemos una reglamentación, por ejemplo, que por supuesto se negoció con el sector privado, lo hicimos juntos, porque tuvimos que prohibir la importación también de los equipos que se producían acá, para que no hubiera una desventaja competitiva. Porque obviamente que los equipos, como ahora en todos los países en desarrollo,
Los desarrollados ya todavía también lo siguen usando, pero en menor escala. Ya tenían hechas las reconversiones antes. Lo que pasa es que si no, al hacer esas reconversiones hay menos, digamos, refrigerante. Entonces, para que incluso no hubiera una competencia desleal frente a lo que era la producción nacional, tuvimos que prohibir la importación de equipos importados. Además, porque con esta una reglamentación. Con esta ley de poder agotar el stock hubiéramos recibido todo lo obsoleto. Exacto. Claro, Que además es lo que suele ocurrir. muchos países se sacan Pensando en eso. sus Claro. stock enviándolos a otros países. Exactamente, por eso nosotros, es decir, la idea fue a dos puntas, ¿no? Por un lado eso, no recibir tecnología que ya la estén descartando otros, y por otro lado proteger a los fabricantes nuestros que ya habían pasado al refrigerante alternativo. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo la intervención, vamos a volver a convocarte otro día, desde ya muchas gracias, y el Consejo Profesional de Química a tus órdenes y a las órdenes del Ministerio y del programa para todo lo que podamos serle útiles. Bueno, muchísimo, realmente les agradezco mucho y bueno, supongo que vamos a mantenernos en contacto, es bueno saberlo porque a veces tenemos que hacer bastante difusión. Así que, bueno, cuenta con este espacio entonces. Bueno, muchas gracias por haber participado del Consejo Le Aconseja. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Nosotros ya nos estamos despidiendo. Se ha pasado rapidísimo el programa, pero vamos a agradecer al doctor Rementería que estuvo atento acá a la nota. Atento y vigilante, Y no es lo bastante dejamos vigilante. hablar. Es bastante vigilante, por eso, atento y vigilante. vigilante? Y Pero- porque es el tesorero, vigila el dinero, vigila las cuentas, vigila... Bueno, y así debe ser si es su función, ¿no? Tienes una persona prolija y vigilante porque si no las cosas se evaporan. Se van. Se van por el agujero de ozono. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias Lucía Arana en la producción, Horacio Pellegrini en los controles. Que hoy estuvo bastante vaguito, ¿eh? Yo lo Lo veía que se mandamos al levantaba, frente. la hizo trabajar Esto bastante. es radio. Sí, esto es radio. Haruz, es radio, no nadie se lo puede vio. decir, no se Bueno. puede decir. Gracias Ares y gracias Adiós, doctor Rementería. gracias Adiós, a hasta la todos. próxima. Chau, Andrea.